Listo, muy buenos días otra vez a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de seminario de tesis. En la semana estuve revisando tanto sus temas como el título de cada uno de sus trabajos. En general, me gustó muchísimo cómo lo fueron abordando. Yo sé que era nada más el título y el tema, pero créanme que esa situación el solo hecho de elegir el tema es, eh, es un poco complicado porque nosotros ahorita como buenos estudiantes, pues tenemos todo el panorama del derecho y sobre todo tenemos como que varias ideas. Em, lo que sí les voy, bueno, también a aquellas personas que les puse un comentario, era para que se pudiera limitar o delimitar, mejor dicho, el tema y el título. ¿Por qué? Generalmente, cuando abarcamos mucho, necesitamos mucho material, muchos conocimientos y sobre todo llega un momento en donde se puede incluso dispersar la idea que tenemos respecto a nuestra tesis, a nuestro trabajo. Generalmente lo que se pide es de que si van a abordar un tema, que ese tema sea en particular, ya sea en un terreno, perdón, en un bueno, terreno, territorio, ya sea México, por ejemplo, o bien el estado de Aguascalientes. También el tema de algo, vamos, de una situación. Ay, Dios, deme un segundo. Israel, bienvenido. Un asunto que sea, puede ser incluso, eh, vamos, territorial. Por ejemplo, usos y costumbres. Aquí en Aguascalientes, pues no se va a utilizar. eh, Bienvenida. Em, los usos y costumbres aquí en Aguascalientes es muy raro, ya que estadísticamente, bueno, como señala el INEGI, pues los grupos indígenas aquí en Aguascalientes corresponde solamente al 0,12%. Entonces, no es mucho el utilizar este tipo ¿cómo se llama? De actividades mediante usos y costumbres, pero por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Tlaxcala, en Yucatán o Quintana Roo, pues tienen vamos, como tienen el mayor número de población indígena, se puede realizar algunas actividades por usos y costumbres. Por lo tanto, se puede enfocar ahí una tesis de investigación respecto a ese tipo de usos y costumbres. Un segundo. Kenneth, bienvenido. Em, Bueno, el caso, para nuestro caso, mejor dicho, les señalé a algunas personas, les señalé que si pueden acotar un poco su material, bueno, en este caso su tema, em, respecto de algo en específico. Por ejemplo, hay algunas personas que solicitaron lo que era las legalización, por ejemplo, de sustancias psicotrópicas. Hay que enfocarlo en alguna en particular o bien en alguna que esté afectando ya sea vamos, a una población en particular, ya sea aquí en Aguascalientes o solamente en México. A nivel mundial sería muy complicado que cada uno, vamos, que lo hiciéramos un análisis a nivel global porque cada uno de los países pues tiene sus propios normas, tiene sus propias formas de atacar algún problema en particular o de orden social y lamentablemente no podríamos generar eh, vamos, todo el tema en una sola tesis. Lo que podrían hacer en todo caso es hacer una comparativa en aquellos lugares en donde ya se ha permitido la legalización, por ejemplo, de estas sustancias en comparación con México, qué es lo que sí se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. ¿Ok? Bueno, nos quedamos la clase pasada con lo que es la justificación del tema. Lo puse muy rápido, estoy seguro, bueno, que lo vieron, pero fue porque ya nos faltaban 3 minutos.
En cuanto a la justificación del tema, lo que se necesita es contestar estas preguntas. Las preguntas, si se fijan en la respuesta, las podemos ir acomodando de tal manera de que se pueda entender. Por ejemplo, en qué medida es importante su tema. Obviamente todos nosotros vamos a tener... Deme un segundo. Bienvenido, Brian. Em, Todo el mundo vamos a creer que nuestro tema es importante y créanme que, valga la redundancia, créanme que sí lo es. ¿Por qué? Porque a través de todos estos cuatrimestres ustedes han tratado de perfeccionar ese tema. Estoy segurísimo que la mayoría de ustedes ha tenido como que esa inquietud desde el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, y han tratado como de pulir ese tema para que sea visto, sea propuesto. Entonces, hay que señalar que cuando se contestan estas preguntas, pues, vamos, cuando se contestan, es como si nosotros nos estuviéramos diciendo esas preguntas. ¿Para qué? Porque si nosotros estamos convencidos del tema, pues vamos a convencer a terceras personas. Por eso también señalamos que si vale la pena estudiarlo o puede aportar algo al área de conocimiento al que pertenece. Todos y cada uno de los temas son importantes. Desde ahorita se los digo. Y sobre todo, cualquier cosa, sea o cualquier tema, por muy pequeño que parezca, por muy simple que parezca, llega a trascender. Hay cosas que actualmente aquí en México no tenemos la posibilidad de atender porque tenemos usos y costumbres, bueno, muy arraigadas, aunque se encuentren, ya hayan normas al respecto, la verdad es que en la realidad no se ha trabajado mucho, sobre todo en materia de comercio y prácticamente en algunas actividades como innovadoras. Por ejemplo, el outsourcing, bueno, ya lo tenemos incluso un poco satanizado en los últimos años por cuestiones de reformas a nuestras normas, pero era novedoso. En su momento, bueno, 20 años atrás, era imposible tener ese concepto de que era el outsourcing. Ahorita ya lo tenemos muy bien definido y sobre todo ya lo podemos analizar. Así también, existen algunos temas, yo lo podría llamar delicados, pero que son necesarios que sea abordado aquí en México porque ya estamos cambiando, ya estamos en otro siglo y por lo tanto ya necesitamos tener esas actividades que permitan ese presentarlo en la mesa como, vamos, hay varios temas que actualmente no se pueden tocar. O como ejemplo, existen ya 6 7 estados que permiten lo que es el matrimonio el matrimonio igualitario. Aquí en Aguascalientes no se ha cambiado, por ejemplo, la norma por cuestiones de costumbre social, en donde aquí todavía no, la perspectiva no ha cambiado. Yo creo que en algún momento de nuestra sociedad, a través del tiempo, pues a lo mejor va a ser aceptado. No lo sé, todavía no se ha propuesto, pero para eso están las tesis. Es una idea que va a llegar un momento en donde se va a abordar el tema. ¿Qué aportaciones interesantes puede propiciar que este estudio u otras disciplinas al problema en general, el cual se forma parte? Aquí también podemos señalar dentro de la justificación por qué es interesante este tema. Bueno, los temas generalmente controvertidos pues son interesantes porque son novedosos. Así también cuando ustedes generan su tesis, cuando generan, bueno, en este caso proponen su idea, al momento de ser novedoso va a atraer interés a la persona que está leyendo su trabajo. ¿Cuáles son las razones que nos han llevado a estudiarlo? Bueno, generalmente la respuesta se corresponde ya sea a nuestras materias, a nuestras clases. Un segundo.
Nayetsi, bienvenida. Em, ya se me fue. El, no- nos- Generalmente cuando nosotros estudiamos, o en este caso derecho, pues esa es prácticamente nuestra primera razón. El hecho de estar estudiando, de analizando algunos temas, nos va interesando y por lo tanto nos va llevando a buscar más. No sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, sí, a mí me fascina mucho la historia de México y generalmente cuando veo un detalle o vamos, una parte de la historia de México, pues me gusta indagar más, revisar cuál fue el problema, cuál fue la situación, cómo se llegó a ese momento exacto de nuestra historia. Así ustedes también, cuando, sobre todo en materia laboral, algunas personas ven cómo históricamente ha habido una serie de injusticias en contra de los trabajadores. Bueno, tenemos la posibilidad de, perdón, de buscar cuál fue la historia original y cómo es que hemos acabado con una ley federal de trabajo aquí en México y cómo también se ha reformado. Entonces, ustedes pueden señalar cuáles son sus razones por las cuales han estudiado ese tema en particular. Aquí en este caso también, cómo se justifica si es una tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Desde ahorita les digo, cuando se trata de licenciatura es abordar un tema general que sea novedoso para la sociedad. Cuando se trata de maestría, la tesis va enfocada a, a un estudio para presentarse. Por eso se llama maestría, porque al final cuando se tiene ese título, ustedes como personas van bueno, van a enseñar, a ser expertos en ese tema en particular para explicárselo a los demás, a quienes están escuchando. Y por último, cuando se trata de una tesis doctoral, ese está más enfocado en lo que es la investigación. ¿Cuáles son los hechos sociales? Bueno, las actividades sociales que están implicando o han transformado, en este caso, a una sociedad en particular. Entonces, ustedes se van a enfocar más a lo que es la licenciatura, que es el abordaje de un tema en particular, analizarlo y proponer. Justifica los recursos a invertir. Generalmente, cuando se trata de una tesis, implica invertir, obviamente, el tiempo y búsqueda de material para su estudio y posteriormente hacer una especie de síntesis de todos los elementos que se investigaron. Se busca hacer, vamos, como una especie, repito, no tanto de resumen, sino de que se quede claro el tema y sobre todo que quede claro cuál es su propuesta, si se ha estudiado ese tema o no. Generalmente, cuando se trata de una tesis de licenciatura, es novedoso. Ojo, eso no quiere decir o no es la regla general. Puede haber algunos temas que se ha estudiado muchísimo, pero de otros enfoques. Por ejemplo, bueno, esta situación siempre la he puesto como ejemplo, valga la redundancia, es Hans Kelsen. Él cuando presenta su estudio de conocimiento, pues vamos, en sí el conocimiento era el tema a estudiar, pero él aborda el tema del conocimiento desde la perspectiva del ser humano. Durante cientos de años, desde la Grecia antigua, todo el conocimiento se enfocaba hacia el objeto, se analizaba, se revisaba y se concluya respecto al objeto. Cuando llega Hans Kelsen, hace una revolución del concepto de conocimientos y ahora se enfoca hacia el hombre, hacia la persona, de cómo es que estudia. Y a partir de ahí, pues nos dio manga ancha respecto a la forma en que se estudia algunos temas. Bueno, en este caso, desde la perspectiva del hombre. Si se fijan, el tema era el mismo, el conocimiento, pero el enfoque era distinto. Así ustedes, a lo mejor ya hay muchos análisis respecto, ya sea en materia laboral, en materia penal o civil,
hay temas que se han abordado mucho, pero desde otra perspectiva. Y como hay tantas cabezas en el mundo, también existen tantas perspectivas al respecto a un tema en particular. Así que tampoco se preocupen por ello. Solamente no más hay que señalar si se ha utilizado o bien se ha estudiado anteriormente o bien o no se ha estudiado. Es escasa la investigación de este tema. Ojo, este también es muy importante porque en algunas ocasiones la falta de investigación de un tema implica que no haya mucho material de estudio y por lo tanto se pueda complicar mucho en obtener información. Aquí en México, yo creo que ya les había comentado sobre el embarazo subrogado, pues es muy poco. O sea, prácticamente, o si no es que nulo, porque no está permitido en nuestra sociedad este tipo vamos, de contratos en donde una persona, bueno, se embaraza, bueno, vamos, una persona contrata a otra para que lleve la gestación de su hijo. Aquí en México, repito, no se ha abordado, es un tema prácticamente muy novedoso, muy escaso en información en México, pero en Estados Unidos hay empresas dedicadas exclusivamente en este tipo de actividades. Entonces tendríamos que hacer una investigación comparada, pero también implica traducción, implica vamos, abordaje, compra de libros que a lo mejor ni siquiera vamos, que sean muy complicados de obtener. Y repito, a lo mejor el lenguaje o la lengua originaria sea otra que no sea la del español, por lo tanto, se podría complicar. Yo le recomendaría de que si van a abordar un tema que es muy novedoso, eh, les diría que piensen muy bien porque se va a complicar. Y ahorita con la pandemia, pues lamentablemente tenemos algunas, vamos, escasez de oportunidades de poder ir ya sea a una biblioteca o bien irnos a una institución en donde nos pueda apoyar. ¿Se justifica socialmente este tema? Híjole, también aquí hay, cuando se trata de temas bastante delicados, pues podríamos señalar que sí, pero aquí hay una perspectiva personal a la cual a lo mejor hay algunas personas que no les, vamos, no se lleve o vamos, no tenga empatía con ese tema en particular. Eso lo van a ver mucho, sobre todo cuando presenten su tesis, si es que se van a graduar así, pues el sínodo, hay algunas personas que a lo mejor no comulgan con esa idea y por lo tanto puede ser complicado. Ahí yo le recomendaría que abordan ese tema, el tema que vayan a elegir, la tengan bien preparada para aquellas personas que crean que no se justifica dicho tema. ¿Sí? ¿Escuché un sonido? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno. Como quiera, cualquier cosa, si consideran prudente interrumpirme, háganlo sin ningún problema. Bueno, sí, ¿no? Bueno, em, bueno, la justificación, a grosso modo, consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. ¿Por qué se eligió ese tema? ¿Por qué el investigador lo considera importante? ¿Cuáles son las razones detrás de la elección? Considerando una investigación es una inversión de tiempo. Recuerden que el tema que van a elegir es invertirle tiempo. Por eso cuando les hacía esa pregunta de cuánto tiempo libre tienen, para utilizarlo en otra cosa que no sea su trabajo y su vida personal, es precisamente eso. Si ustedes dedican durante una semana, por semana, entre 1 hora y 2 horas en este cuatrimestre, pues van a tener ya prácticamente su protocolo de investigación y por lo tanto, pues ya tendrán una forma de graduarse.
Lo esperado es que el estudio del problema abordado sea relevante en el ámbito en que será expuesta la investigación. Recuerden que el tema que vayan a elegir sea, híjole, puede ser agradable o desagradable ante la sociedad, pero que sea una realidad. Es decir, que tarde o temprano se va a utilizar. Me acuerdo, por ejemplo, de los carros. En un principio, estamos hablando a finales del siglo XIX, pues veían, imagínense un aparato automatizado que se moviera en las calles. Repito, estamos hablando de 1896, 97, pues lo veían incluso como cosa del demonio. Es decir, no veían esos aparatos y decían que cómo era posible que existiera algún aparato así. Y la única explicación que él tenía era de que eran causa ¿cómo decían? Del diablo. La verdad es que 100 años después, aquí prácticamente es inconcebible ver una sociedad sin un automóvil. Actualmente ya tenemos automóviles eléctricos, muy pocos, pero yo creo que dentro de 25 años, una nueva generación, se les va a hacer muy común. Y, repito, aunque sea, vamos, sea un poco estridente, bueno, por decir una palabra, el tema que vayan a elegir, tarde o temprano lo tiene que abordar la sociedad, la tiene que analizar y tiene que determinar algo acerca de ese tema. Y por lo tanto, cualquier tema que utilicen va a ser más que justificado para nosotros. Ahora bien, ¿cuál sería el planteamiento del problema? La justificación es ustedes en lo personal, en sus conocimientos y en lo que tienen, ¿por qué lo están haciendo? Ahora vamos a transmitir hacia la tercera persona qué es lo que estamos tratando de resolver. Muchas ocasiones, si no es que la mayoría, nosotros nos hemos abordado o hemos tenido algún problema, ya sea personal, en el trabajo, bueno, generalmente el del trabajo y personal muchas veces pueden conjugarse, ¿verdad? Pero cuando se trata de plantear un problema, en muchas ocasiones nosotros se nos dificulta porque no sabemos expresarnos. Aquí en la tesis que vamos a generar es explicarle a otra persona. Imagínense que están enfrente de otra persona, de alguien que no conoce su tema y le van a decir cuál es la situación. Por eso les digo que es un poco complicado porque tenemos que ser detallistas en lo que queremos expresar y muchas ocasiones pues en lo particular, puedo llegar a ser un poco, vamos, indirecto al respecto de un tema en particular. Aquí lo que van a hacer es, eh, bueno, dentro del trabajo o del proyecto, se va a exponer el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Por ejemplo, en algunos de ustedes están abordando lo que es el aborto, ya sea, como bien señalado François, el aborto masculino o bien lo que es el aborto seguro para algunos grupos vulnerables. Si se fijan, pues es un tema que solamente 6 estados lo han aprobado o lo han investigado, analizado y señalado alguna norma. Faltan otros estados en donde ni siquiera lo contemplan por cuestiones sociales, ideológicas o lo que ustedes gusten. Sin embargo, la gran mayoría de este tipo de temas no son abordados porque implican un problema. Recuerden que cuando se plantea una norma, va a haber gente a favor y va a haber gente en contra. Y si la sociedad en la que se quiere aplicar es en mayoría en contra, pues simple y sencillamente no se va a adaptar esa norma en esa sociedad. Asimismo, ustedes tienen que plantearlo, tienen que decirle por qué es necesario. Híjole, o sea, si se fijan, es algo que se puede complicar porque tienes que convencer a la otra persona de que es necesario.
Así también, por ejemplo, cuando ustedes están en un juicio, ya sea civil, mercantil, laboral, el que ustedes gusten, ustedes tienen que plantearle a un juez por qué ustedes tienen la razón. Así también en la tesis, ustedes van a plantearle a un tercero por qué ustedes tienen la razón o por qué tienen que, por qué, por qué lo están abordando y sobre todo enfocarse a cuál es la situación por la cual se está complicando en la sociedad ese tema en particular. Bueno, en la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación. Recuerden el método científico. Un fenómeno natural y empieza en los pasos científicos. Así también ustedes, cuando ven un problema, ustedes tienen que analizarlo, revisarlo, analizarlo y generar una síntesis. Allí se define, se afina y estructura la idea central de la investigación. Cuando ustedes plantean el problema o cuando ustedes van explicando su problema, no sé si les ha tocado también en la vida real, le están diciendo cuál es tu problema y al final ustedes ven una solución. Le están explicando a una persona y le digo, no, sí, ya ves que pues fui a los juzgados y resulta de ser de que la contraparte y empieza a señalarle el problema y llega un momento en donde hacen una retrospectiva y obtienen alguna solución. Sí, me estoy segurísimo que les ha pasado. No sé si en el ejercicio de la materia, bueno, en este caso de la licenciatura, pero en la vida real, cuando ustedes sacan ese o se desahogan, pueden llegar a tener esa epifanía de solucionar el problema a la que se están enfrentando. Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un trabajo de investigación? Pues principalmente cuando encontramos que no existe respuesta en el corpus de la investigación científica para explicar ese hecho o fenómeno específico. Ojo, estamos hablando cuando existe, bueno, no existe algún elemento que se haya abordado o un tema que se haya abordado ya sea en nuestra sociedad mexicana. Existen muchísimos, bueno, existen ya algunos temas en otros países que ya se ha abordado, pero que en México no. Entonces, a partir de esa situación, nosotros podemos plantearnos o podemos señalar de que si ya lo están haciendo otros países, ¿por qué en México no? ¿Por qué no se ha abordado? Y ahí empiezan a desarrollar el asunto en particular. Para la formulación del problema debemos ir de lo general o particular, pues se parte de una interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes. ¿Ok? En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de nuestra tesis, por eso lo estamos poniendo aquí, después de todas estas lecturas que se están generando, al final, bueno, y los ejercicios que se están haciendo semanalmente, van a ver que le vamos a ir cambiando algunos elementos y prácticamente tendríamos nuestro protocolo de investigación y posteriormente cuando se empiece a ampliar a través de los capitulados se va a generar nuestra tesis. O sea, vamos por partes. Que suele ser el primer capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental que investigar, de modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de la investigación. Si no sabemos qué vamos a investigar, lamentablemente no podemos empezar o dar el primer paso. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Es decir, si ya tenemos el tema, a partir de ese tema podemos revisar, bueno, tenemos el tema y ya tenemos el título, ya dimos el primer paso. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué es lo que nos vamos a enfrentar posteriormente. Por eso les decía al principio, cuando tienen ya el tema y el título de su tesis, lo único que van a tener que hacer posteriormente es investigar al respecto y se van a enfocar solamente en ese tema. No van a abordar más porque nos estaríamos ampliando en cuanto a conocimiento y nunca vamos a acabar nuestra tesis. Ese es el problema de que siempre tienen nuestros alumnos, que cuando empiezan un tema, después empiezan a abordarlo y resulta ser de que les interesa más otro tema y se empiezan a ir a ese otro tema, después les gusta otro tema o bien lo dejan y llega un momento en donde, ¿sí? Bueno, Maestro, sí, dígame.
aprovechando en lo tocante a este punto de la investigación, Ujú, quisiera aprovechar este punto y preguntarle a usted, ujú, a manera de mi investigación, ¿cuál es su opinión personal ujú. sobre el punto que yo planteé del tema que escogí en el sentido de equiparar los derechos tanto del hombre como la mujer respecto, respecto al aborto? Híjole, es un tema bastante complicado y me estás poniendo en camisa de once varas. En principio de cuentas, lamentablemente para mí es de que yo no tengo, no soy mujer, por lo tanto no tengo la cuestión psicológica y física para poder determinar este, que alguna otra persona pueda o no plantearme el tener en este caso el producto o no. Eh, sí. Bueno, la pregunta va en el sentido de equiparar los derechos, ¿eh? No, o sea, tiene relación con el tema escogido, Ujú, pero eh, asumiendo que por ejemplo, durante las luchas sociales que ha habido con respecto a los derechos, en la que la mujer adquirió el derecho al voto igual que el hombre, ujú, en la que ya se estableció la equidad de género en cuestión al pago del mismo salario por la misma relación del mismo trabajo, así igual en este sentido, tomando en consideración que el aborto que, que, que se está aprobando en algunos estados es equiparable a decir, tú tomas tu decisión de ser padre o no ujú. hasta la 14ª semana para la mujer. Entonces, lo que yo planteo es equiparar ese derecho en ese mismo lapso de tiempo. Ujú. Y es por lo que en lo tocante al punto de la investigación, haciendo justamente esa investigación, en su opinión personal como profesionista, usted, ¿qué opinión le merece? Ok, bueno, nosotros siempre tenemos la posibilidad de renunciar a nuestros derechos. Creo que es un hecho. Nosotros podemos, bueno, las obligaciones no las imponen y los derechos los asumimos para poder ejercerlos o no. Por eso se llaman derechos. En este caso en particular, el tema que estás presentando em, está bien planteado, pero no sé si no sé si lo podríamos llamar como tal aborto. Si lo que me estás señalando es de que es el derecho o la facultad de la persona de que en la 14ª semana esta persona, llámese hombre, no quiere tener, eh, vamos, No quiere ser padre. no quiere ser padre, pero al final de cuentas la otra persona puede asumir esa, bueno, en este caso la mujer, quien tiene el producto, mejor dicho, ella puede decidir o no al respecto, pero por otro lado, la otra parte, la otra persona puede incluso desistirse de la patria potestad. Por eso la otra vez te señalaba eso. Yo lo consideraba más bien como una patria potestad en donde yo quiero ejercerlo o no quiero ejercerlo. La otra persona, vamos, el hecho de que no quiera asumir el, la paternidad del producto, eh, vamos, eso sí se tendría que regular. Y eso sí creo que, Sí, porque sí, muchas, mire, sí, maestro, yo ahí, con respecto a la patria potestad, nuestro Código Civil nos dice que nace, la ujú, patria potestad nace a partir del nacimiento ah, del bebé, ajá, ¿sí? Ahora, fíjese, la aprobación del aborto para la mujer, está autorizado hasta la 14ª semana. ujú, Entonces, si, el aborto masculino, entre comillas, que le llame, solamente va desde un punto de vista jurídico, es decir, liberarse de la responsabilidad jurídica, ¿sí? No de que se oponga al nacimiento, ujú. sino de que la ley lo libere de la responsabilidad jurídica total, de manutención, reconocimiento, paternidad, todo, custodia, todo, lo que pueda conllevar el nacimiento de un hijo, ¿sí? Ujú. En el mismo periodo en que se autorizó a la mujer. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo y me parece, va bien,
ya me acordé de la otra vez. Yo le daba el concepto de patria potestad y tú atinadamente me decías de que no podría ser patria potestad porque tiene que haber nacido. nacido, Exactamente. en este caso el bebé. Previamente, los 14 días, el hecho de que 14 semanas nace. las 14 semanas, tienes toda la razón, que esta persona decida tener o no esos derechos de ese producto, entonces ahí sí, vamos, ahí sí sería interesante plantearlo en nuestras normas para que la persona que, vamos, al final de cuentas no quiere tener esa responsabilidad, pues no la tenga. Ahí, no sé, por ejemplo, en nuestra sociedad actual, en particular en Aguascalientes, no sé si se pueda aplicar esta situación. Yo creo que por ejemplo, en la Ciudad de México, a lo mejor ya con las nuevas normas que se han generado, a lo mejor ahí podrías investigar un poco más respecto a cuál es el procedimiento a seguir. Aquí lamentablemente es una muy buena propuesta, creo yo, salvo la opinión de los demás compañeros, pero y que no sea planteado como tal en nuestra norma nacional o estatal, en donde se le permita al hombre poder elegir si quiere continuar con todo el proceso o no. Pero al final de cuentas, quien va a aceptar o no el producto es la propia mujer. Por eso decía yo de que está muy complicado. En lo personal, yo no puedo asumir esa situación porque no tengo, porque no soy mujer o no tengo las características físicas para poder llevar a cabo un embarazo, ¿verdad? Pero repito, el concepto que tú planteas está bien. Ahora lo que vas a tener que hacer es explicarlo, así como me lo dijiste, que a partir de la 14ª semana en algunos estados se permite el aborto para la mujer. Así también tu planteamiento corresponde a de que ese mismo derecho que tienen las mujeres sea del hombre para que se haga responsable o no del producto que tiene dicha mujer. Exactamente, Uh -huh, porque ahorita con lo que respecta al hombre, tiene el carácter coercitivo. uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, de hecho, Entonces, más bien, no, salvo tu mejor opinión, pero creo que incluso lo ponen, es no solamente coercitivo, sino como un castigo, en donde tú, tú lo engendraste y por lo tanto tienes la obligación de mantenerlo. Ese es exactamente. entonces, el hecho de que lo hayas engendrado, no quiere decir de que quieras tener esa responsabilidad. Bueno, ese planteamiento yo te recomiendo que lo pongas en práctica en el cuerpo del trabajo, ¿sale? Ok, O sea, sí, digo, yo solamente quería saber su opinión profesional sí. acerca de ese No, tema. sí, y Pero, sí, más bien profesionalmente hablando, ahorita no es posible en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ni siquiera se ha abordado. Y las veces, incluso, no sé si te fijaste, hace poquito hubo una modificación en la Constitución de Aguascalientes en donde se protege al producto desde el momento del nacimiento. Eh, que es punto de aparte de lo que tú me estás planteando, porque al final de cuentas puede la persona, o en este caso el hombre, elegir si quiere o no la responsabilidad posterior a las 14 semanas. ok, maestro. ¿Sí? Bueno, Gracias. de nada, nomás voy a abordar dos diapositivas y con eso concluimos el día de hoy, ¿sale? Elaboración del planteamiento del problema. Para plantear el problema se requieren varias fases. En primera de ellas es identificar, contextualizar, delimitar y formulación. La delimitación, les adelanto, es muy importante. Se los he señalado varias veces en las últimas clases. ¿Por qué? Porque siempre cometemos el mismo error. Queremos ampliar nuestro tema de tal forma de que va a haber un momento en donde se nos va a complicar. Vamos a querer elegir más libros, más información y nos vamos llenando de mucha información que al final no va a responder a nuestro problema. Por eso siempre hay que enfocarlo. Repito, y también les vuelvo a comentar. Perdón.
En los trabajos que ya revisé, ya les puse ahí qué es lo que tienen que, si están abordando algo mucho más grande, les pido de favor de que lo reduzcan. Ya les señalé y me gustaría que lo asimilaran y hicieran ese ajuste. ¿Ok? Bueno, el primero de ellos es identificar el problema. Ustedes van a señalar en el primer párrafo de qué trata. Así de sencillo. ¿Cuál es su problema? O sea, ¿cuál es la situación por la cual se encuentran ustedes escribiendo en ese momento? Implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar. Generalmente empezamos con una pregunta. ¿Es acaso, por ejemplo, utilizando el de François, ¿es acaso obligación del hombre el tener un hijo? Es una pregunta, ¿eh? O sea, vamos, es como que, y un ejemplo. Y ustedes pueden, a partir de esa pregunta, la van a contestar y van a señalar por qué sí debe estar obligado, o en este caso, con el tema de nuestro compañero, por qué no está obligado, pero lo tienen que escribir. Así como sus posibles orígenes o los factores que inciden en su existencia. Por ejemplo, en materia laboral, ha habido muchos cambios, ha evolucionado muchísimo desde 1917 con la Constitución, con nuestra Constitución, actualmente con nuestra Ley de Trabajo y también con las modificaciones que se hicieron a nuestra Constitución. Podemos identificar algunos problemas. Actualmente, con el teletrabajo o home office, como se señala, son nuevos retos que se tienen que plantear y se tienen que analizar para posteriormente regularse. ¿Ok? Conte con conste contextualización, perdón, ya me parezco a nuestro presidente. Contextualización del problema y la revisión de los antecedentes del tema. Siempre cuando ustedes abordan algo, no sé si se han fijado o están platicando y como que primero les dicen qué fue lo que pasó antes del problema, por lo cual están ahorita platicando con el mismo. Entonces, de los antecedentes del problema, es decir, de los estudios previos que otros autores o investigadores hayan realizado sobre el problema que se está abordando. Si no es novedoso, si no ha habido algún antecedente, hay que plasmarlo ahí y con eso será más que suficiente. Este permite conocer el nivel de conocimiento o información actualizada que existe sobre el tema estudiado. Si quieren, hasta aquí lo vamos a dejar porque si no, me va a pasar como la semana pasada. Hasta aquí, algún problema, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Solamente una pregunta, maestro. Dígame. La estructura de nuestro trabajo, digamos, usted que revisó ya mi trabajo, Uh -huh. ya tengo ya a su criterio la justificación del tema ahí en lo que yo planteé. Sí, bueno, la Ahora, justificación todavía era para esta semana. Lo que hasta ahorita lo que revisé fue el tema y el título de la misma. No sé si ya lo subiste, hoy me encargo de darle una checada y te doy retroalimentación, ¿te parece? ahora, Uh de -huh, acuerdo a la delimitación, a lo que yo entendí es que yo lo voy a delimitar nada más para no hacerme de mucho material, como usted dice, lo voy a delimitar en tiempo y espacio uh -huh. para el estado de Aguascalientes y pues a partir de que se, de que probablemente se pueda tomar como iniciativa en el Congreso local para una aprobación de las reformas de los códigos civiles y penales. Sí, perfecto. Así delimitado sería. Lo estás Ah, enfocando ok. en un terreno, en Sí. un momento, y en este caso, abordándolo en particular respecto al aborto del hombre. Bueno, aborto masculino. Masculino, entre Ujú, comillas, ujú. que más bien sería desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Es correcto. Sale pues. Perfecto, maestro, gracias. Este, Entendido. Cierro la grabación del día de hoy.